2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Soy el profesor Carlos Alberto Toses. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema los deberes y derechos universales de los seres humanos en el área de ciencias sociales. Pónganse cómodo y empecemos. Bueno, queridos estudiantes, ¿ustedes sabían que todas las personas tenemos deberes y derechos que cumplir en nuestra sociedad? Pues vayamos a conocer algunos de esos deberes y algunos de esos derechos. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todas las personas. ¿Para qué sirven los derechos o para qué tenemos derechos las personas? Justamente para vivir en armonía con toda la sociedad, sin discriminación, sin violencia y sin esa falta de respeto entre personas. Algunos derechos fundamentales son, por ejemplo, el derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Es decir, nadie puede quitar la vida a otra persona o nadie puede agredirle físicamente a otra persona. Pero también tenemos el derecho al agua y a la alimentación. Para poder vivir bien, necesariamente tenemos que alimentarlos y podemos alimentarnos de los alimentos que más nos gusten, que nosotros escojamos, así como también el agua es un derecho. Pero también tenemos el derecho a la salud. En la casa alguna vez todos nos hemos enfermado. Y yo sé que también en sus casas se han enfermado alguna vez, en sus familiares, en su zona, en su barrio, en su comunidad. Y cuando una persona se enferma, ¿qué hacemos? Lo llevamos al médico naturista, en algunos casos se curan con algunas hierbas o llevan a los centros de salud, a las postas sanitarias, a un hospital. ¿Para qué? Para que puedan curarse y sanarse. Ese es un derecho también fundamental que tenemos todas las personas. También tenemos el derecho a la libertad, tanto individual como colectivas. Es decir, podemos opinar libremente en cualquier medio, ya sea también en la calle, en la plaza, poder expresar nuestras opiniones, nuestras ideas. También podemos o tenemos ese derecho de poder asociarnos en un grupo de personas. Tenemos ese derecho libre, obviamente respetando los derechos de los demás. También hay otro derecho fundamental como es la educación. No solamente los niños, sino los jóvenes, adultos, ancianos, todos tenemos ese derecho a educarnos, a estudiar. Tenemos el derecho a tener una vivienda digna y adecuada. Es decir, cada persona tiene ese derecho a tener una casita para poder descansar tranquilamente, reponer las energías para así al día siguiente emprender una nueva jornada con mucho entusiasmo. No olvides esos derechos que tenemos todas las personas. Así como tenemos derechos, también tenemos deberes. El deber es la contracara del derecho y a su vez son aliados. Para disponer de ciertos derechos debemos cumplir algunos deberes de manera obligada. Muchos deberes que debemos cumplir son, por ejemplo, el respeto a las leyes, a nuestros símbolos patrios, debemos pagar impuestos y otros entre los deberes generales. Pero también hay deberes de función específicos o de cada persona se podría decir. Si bien tenemos el derecho a la educación, pero también debemos cumplir con las tareas que se nos asignan, con las actividades. También debemos de cuidar y respetar a la madre tierra, a la naturaleza, porque en la madre tierra es donde nosotros vivimos y la madre tierra nos da todo, alimentación, vestimenta, etcétera, nos da todo.
Por eso es importante tomar conciencia de respetar y cuidar a nuestra naturaleza, a nuestra madre tierra, que es muy, pero muy importante. Sin duda, queridos estudiantes, todos tenemos derecho. Todas las personas, sin excepción. Y lo importante es ponerlos en práctica, respetar esos derechos. Además, estamos protegidos por la Constitución Política del Estado y las leyes. Entonces, mis queridos estudiantes, ya sabes, no olvides jamás que tenemos derechos, que todas las personas tenemos derechos que cumplir y deberes que cumplir también, respetando siempre los derechos ajenos. Muy bien, queridos estudiantes, todos los derechos son muy importantes, así como también es importante respetar esos derechos. Tanto los deberes como derechos, decíamos, van de la mano, así que yo les animo a todos ustedes a conversar incluso con sus familiares en casita, ¿por qué no?, para poder saber nuestros derechos y nuestros deberes para vivir en una sociedad más justa, más equitativa, en donde todos vivamos en paz, todos vivamos mejor. Así que ya lo sabes, mis queridos estudiantes, ya lo saben, que los derechos y los deberes son muy importantes. Miremos este libro sobre derechos y deberes. Aquí dice que los derechos de las personas son libertades individuales o sociales, que son garantizados por la ley de cada país. Eso quiere decir que las personas tienen derechos dependiendo del país en el que se encuentren. Por ejemplo, nuestros derechos como niños son los siguientes. Derecho a la vida. Derecho a la salud. Derecho a una identidad. A disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. A recibir atención y cuidados especiales cuando el niño sufre algún impedimento físico, mental o social. Al amor y a la familia. A la educación. A ser los primeros en recibir atención en situaciones de emergencia. Al buen trato. A la protección contra todo tipo de discriminación y a la educación en la tolerancia frente a las diferencias. Los deberes son las normas que controlan nuestra convivencia en la sociedad. Miremos un ejemplo de un deber. Respetar los derechos de los demás. Hay muchos más deberes, como por ejemplo, respetar y cuidar el ambiente. Respetar las normas presentes en la sociedad. Tener buena conducta en la escuela y en la casa. Respetar las opiniones y costumbres de los demás. Hablar con la verdad y cumplir lo que se promete. Respetarse a uno mismo. Muy bien, niños, hemos llegado a la finalización de la clase, espero les haya gustado. No olvides repasar los textos del Ministerio de Educación y también no olvides vacunarte contra el COVID-19 para estar seguros en clases. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.